¿ya? Lo que pasa es que se fueron creando un pensamiento de intentar no mezclarse con pueblos ni cultura ajenos a ellos. Pero sí hubo evidencias de que hubo periodos en tiempos de Salomón y en algunos periodos de los reyes que hubo una decadencia, ¿ya? Y es ahí donde hay indicios en la arqueología que de pronto mencionan algunos filólogos, algunas universidades, ¿ya? Ah, donde aprenden teología igual, ¿ya? Y dicen que Jehová tenía esposa, que Jehová tenía un concilio divino, que Jehová tenía muchos dioses en ese concilio, cosas así, alocadas, ¿no? Pero el hecho mismo de mencionar que Dios tenía su esposa que era Ashera es culpa de eso, culpa del sincretismo, porque Ashera es Dios de, no, de otros pueblos, ¿ya? De los filisteos, ¿ya? Entonces, recuerden que hay dioses como Moloch, dios de los sidonios, y otros más, ¿ya? Que intentaban de alguna manera intrometerse al culto de los judíos. Y ante esas mezclas que pasó después del Salomón, ya porque ese fue el peor, uno de los peores que hizo, fue haber metido, absorber todo ese sincretismo y esa herencia les dejó a algunos de sus hijos, ¿no? Por eso Israel se pierde, Judá se mantiene todavía firme y el pueblo de Israel se aleja, ¿no? Y desaparece después. Llega el tiempo de la deportación y tras la deportación muchos de los judíos tienen ese rechazo de no aceptar cualquier cosa del mundo. Y el cristianismo era una nueva corriente que de pronto estaba ingresando, no solos, sino insertando, ingresando judíos que abrían las puertas a los gentiles y los gentiles entraban, pero algunos no tenían claridad del cristianismo. Y es ahí donde cristianos, ya, gentiles, intentan mezclar sus creencias como de lugar a la enseñanza cristiana o a enseñanzas judías, sacarlas y mezclarlas ahí. Y esto genera que el judaísmo se aleje un poco más del cristianismo. Y los gentiles, en ese rechazo, ellos también se alejan del judaísmo. Y eso crearía lo que llamamos el antisemitismo, que ha durado por muchos siglos, ¿no? Entonces, fíjense el periodo de los siglos que duró el antisemitismo. Entonces, no es nada raro, ¿ya? Es el otro libro que vamos a usar, ¿ya? Bueno, mm, te voy a compartir de una vez. El antisemitismo era muy normal para muchos, ¿ya? Ya, ahora sí. Ah, lo voy a colocar. Ah, ah, mm, ¿Dónde está? Ah, voy a colocar amplio, ¿ya? Para que vean. Es el libro que vamos a usar de Archer, ¿ya? Archer. Perdón por el tamaño, pero... Y ahora sí, un poco menos. El cristianismo, como tenía cierto rechazo, es ahí donde los gentiles, algunos, ah, primero hay que pensar cómo surgió el cristianismo y cómo miraban el Antiguo Testamento. Los primeros 4 siglos, hay muchos de los cuatro, por lo menos los 4 de los primeros papas que dice la Iglesia Católica que tenía, eran judíos, ¿ya? Y eso ni siquiera lo saben ellos, pero se ve esa lista en la historia. En realidad eran obispos, ¿ya? El primer obispo es gentil, sería Clemente de Alejandría, ¿ya?
y después vendrían nuevos obispos gentiles. Y cada uno de ellos empezó a hablar mal del judaísmo, porque querían que se convirtieran ahora a la fuerza, ¿ya? Y los judíos empezaron a rechazar y ahí es donde se armó diferentes tipos de escatología. Una escatología que hasta ahora los judíos creen que ellos, pues bueno, antes hablaban de un Mesías como una persona y los más tradicionales hasta ahora creen eso. Y otros judíos, la corriente moderna, piensa que el Mesías es todo el pueblo, ¿ya? De Israel. Eso van a escuchar a muchos judíos decir eso. ¿Por qué? Eso ha sido adoptado por el cristianismo también, donde hay cristianos que dicen Jesús es el Salvador y en las cartas de Pablo algunos dicen nosotros con Cristo estamos crucificados y la iglesia es uno con Cristo. Entonces, en realidad toda la iglesia es como una, como dicen, eh, como un medio de redención, medio de salvación. Entonces, piense que hay una relación en ese pensamiento, ¿ya? Entonces, esas relaciones del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento que identifican ustedes, tienen que saberlo analizar, ¿ya? Y deben conocer justamente parte de cómo más o menos ha llegado justamente eh, la Biblia en sí, ¿ya? Y cómo de pronto hemos heredado esa transmisión. Bueno, voy a ir a cosas más importantes de este libro, porque tiene cosas muy importantes, ¿ya? Ah, bueno, el libro tiene hartas cosas muy buenas de este libro, me gusta mucho, pero ya, a partir de aquí, los manuscritos y las primeras versiones de la Biblia, ya que hemos visto hace rato, hemos hablado de hace rato, se lo debemos más que todo también una gran parte o un trabajo de los manuscritos precristianos, ¿ya? O sea, hay personas que se han abocado a hacer copias. Algunos, fuera de los masoretas, ha habido comunidades judías como los esenios, ¿ya? Y que han hecho copias, pero mal hechas, porque no eran profesionales, no tenían una técnica de copia, pero han intentado hacerlo. Y en las cuevas de Qumran se han encontrado segmentos y fragmentos de esas copias de libros. De Isaías, segmentos de varias cuevas, se han enumerado las cuevas, hasta de la cueva 1 a la cueva 12, más o menos. Y en cada una de esas cuevas se han registrado diferentes textos, ¿ya? En especial en la cueva 2 donde hay fragmentos legibles, ¿ya? De la Biblia. En la cueva 3 se ha encontrado un manuscrito de cobre, contiene tesoros, aparte, no solamente es la copia, sino hay cosas importantes de lo que es su cultura, de los esenios. En algunos, en el cueva 5 y 6 no se ha encontrado nada importante. Hay un segmento interesante en la cueva 11 porque ahí se ha encontrado el Targum de arameo de Job, ¿ya? Y un apocalipsis. Se entiende que es un apocalipsis no, que no, tal vez no refleja el canon porque habla de una nueva Jerusalén y parece que está vinculado a una enseñanza cristiana, ¿no? Parece que ha habido un acercamiento al cristianismo de esta comunidad. ¿Por qué? Porque en algún libro también se habla de las batallas de los batallas de los justos, ¿ya? Que hace mención justamente a las batallas de Jehová, ¿ya? Y lo titulan ellos los hijos de luz contra los hijos de las tinieblas en ese manuscrito. Luego, en algunas cuevas, ¿no? Bueno, los manuscritos han venido así, fotografiados. Esto es un rollo, ¿ya? Grande. Y aquí está en una forma aramea, ¿ya? Si mal no me equivoco. Hebreo arameizado.
si mal no equivoco, sí, es hebreo arameizado, ¿ya? Entonces, al intentar traducir esto, tenemos fotos facsímiles y ustedes tienen software para mirar esas fotos. Eso está en el software BibleWork, ya en fotos. Pueden leerlo igual, directamente. Pero, ¿qué es importante? La forma del registro de esas variantes, ¿ya? Cuando han tomado esos rollos, han designado numeraciones, y aquí está la numeración común, ¿ya? La Universidad Hebrea, por ejemplo, cuando ha mirado el manuscrito de Isaías, le ha puesto 1Q Isaías, ¿ya? A o B, o dependiendo qué segmento sea. Del 41 al 66, por ejemplo, lo han puesto 1QS, ¿ya? Ah, B, dando la idea de que es una porción. Hay otro segmento del año 50 del texto masorético y no corresponde al 1Q Isaías, ¿ya? Y de ahí le han puesto el número 4. Ah, no, el número A, perdón. O sea, significa que es vinculado al texto masorético, ¿ya? O sea, si hay un acercamiento al texto masorético. En el 1Q hay un segmento del capítulo 19 al 22 del siglo cuarto antes de Cristo. Entonces, fíjense que este librito nos está detallando qué manuscritos hay, ¿ya? ¿Qué manuscritos existen? ¿Por qué? Porque es importante a veces saber, ¿ya? Que los segmentos que tenemos cuando han sido comparados con, la, con esos manuscritos no se alejan de la traducción, ¿ya? Entonces aquí hay un detalle de esos manuscritos. La forma del trabajo, aquí hay un profesor. En ese tiempo hay mecanismos muy vagos, muy anticuados, ¿no? Para tomar fotografías. Es un mecanismo antiguo, ¿ya? Que se usaba para tomar fotos, para intentar hacer un trabajo minucioso de ver los manuscritos. Y ahí es donde descubren que habían familias protomasoréticas, familias protoseptuagintas, ¿ya? Y protosamaritanas, y una familia medio neutral, ¿ya? Entonces, esa investigación la ha cogido en un texto de la Biblia hebrea, y en la primera edición de la Biblia hebrea, Quitel lo trasluce con las notas. Actualmente la Biblia estudiantense es la quinta edición de lo que llamamos la Biblia hebrea Quitel, ¿ya? Y no indican que la Septuaginta debe ser necesariamente exaltada, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque no es el testimonio original está en el hebreo, no en la Septuaginta. Entonces, pero sin embargo, en el texto masorético hay algunos libros como Samuel, primera y segunda, que no son muy legibles, y han requerido otros libros de Qumran para hacer un análisis y mirar qué es lo que faltaba. No se veía muy bien por el tema de la transmisión, ¿ya? Pero bueno, los hallazgos son bien importantes. En el tiempo de la era cristiana han surgido códices, que les he dicho, son libros ya, ya no son rollos, no son rollos ni de cobre ni de vitela, que es el otro material, ya, sino ahora eran libros. Y los códices que se conocen, pues uno es el Códice Oriental, que está en el Museo Británico. El otro es el Códice del Cairo, ¿ya? ¿Qué partes contienen esto? Aquí está Génesis y Deuteronomio, ¿no? Eso es lo que falta. Pero contiene lo demás, ¿ya? Entonces, en el Códice del Cairensis, como le llaman, tiene profetas menores, ¿ya? Tiene profetas mayores, ¿ya? Pero se los cataloga por la fecha. Por eso dicen profetas anteriores y profetas posteriores, ¿ya? Tiene un segmento de la copia de Aarón ben Asher, que les he dicho, era el bisnieto del famoso, ¿no? Que hizo el Códice de Alepo. Ya, entonces, su transmisión
viene del año 865. Ahora, ¿cuán importantes estos códices, no? De ahí, este códice daría lugar al manuscrito de Leningrado, que es posterior. Incluye profetas posteriores, ya. Luego, el códice de Leningrado, hay un segmento que llamamos el códice B, 19A, también de Benasher, ¿ya? Viene del 1000, ¿ya? Después de Cristo, ¿ya? Entonces son copias antiguas, pero fíjense las fechas, 980 después de Cristo. La Septuaginta es más antigua, ¿ya? Pero eso no le quita el valor a estos códices porque esos son transmisión directa del texto hebreo. En cambio, la Septuaginta es una traducción del texto hebreo. Eso significa que aunque el tiempo haya pasado y estas copias sean recientes comparadas a la Septuaginta, su valor es mucho mayor que de la Septuaginta, ¿ya? Eso es bien importante. En cuanto al Pentateuco, ¿ya? Bueno, en la parte del Samaritana, hay todavía en la región de Nablus, en Etiopía, no, perdón, Nablus es en donde, en Damasco, ¿ya? Donde hay una comunidad samaritana todavía que conserva este texto samaritano, ¿ya? Pero la copia, de pronto, también fue publicada en el Apolíglota de París, que viene del 1645. Esa políglota de París hay en facsímiles, ya así como la políglota complutense también en facsímil, ustedes pueden recurrir igual a esto en fotos. En esos textos, lo importante de mirar las versiones es mirar variantes textuales, ¿ya? Fíjense, dice de la versión samaritana, que es Pentateuco, hay 6000 variantes comparadas con el texto masorético, ¿ya? Mayor parte de esas variantes tiene que ver con la forma de deletrear, o sea que la forma de escribir, si lo han hecho con A o con E, eso es una variación. Entonces, en el samaritano un poquito varía eso, ¿ya? En la Septuaginta, con el texto masorético, 1900 casos concuerdan con la Septuaginta, ¿ya? Comparada con la samaritana y no con el texto masorético, ¿ya? Entonces se están comparando samaritano con Septuaginta, ¿ya? Entonces esas comparaciones nos ayudan a saber si realmente la transmisión ha sido buena o mala, ¿ya? Las ediciones impresas de la Biblia hebrea, las más importantes, impresas, ¿ya? No digo en rollos, impresas, son la edición boloñesa del Salterio. Luego la edición de Socino, muy conocida, que viene del 1488, y la edición bombergiana, la Bomberg, muy conocida, hecha por Jacob Benjamin, ¿ya? Jacob Benjamin es el que hizo, y de esta bombergiana se sabe que ha sido tomada y se ha sacado ha sido transmitida a la Biblia Ferrara, ¿ya? Entonces hay una transmisión bien interesante. La Septuaginta, que es, miren, bien antigua, hay segmentos del 2500 al 1500 antes de Cristo, por esos segmentos antiguos, ¿ya? Pero evidentemente que lo más antiguo que se conoce, posiblemente algunos calculan que sea del 130 al 100 antes de Cristo, pero esto actualmente ha sido puesto en duda, ¿ya? Por la actual crítica. O sea, había esta información antes, actualmente muchos ya dudan de esta información real. ¿Por qué? Porque hay errores muy evidentes comparados con el texto hebreo con la Septuaginta. Y la Septuaginta por eso tiene muchas fallas, en especial cuando cita el Antiguo Testamento, porque parece que han tomado
los errores que no encajaban con el texto del texto masorético, ¿ya? Hay conocidos de la Septuaginta que están en el papiro Rilans 465. Fíjense cuántos versos contiene, 14 versos. ¿De qué? Deuteronomio. Es el más antiguo, 150 antes de Cristo, ¿ya? Pero es de Deuteronomio. Luego está de Qumran, ya en la cueva 4, un fragmento del Levítico, ¿ya? Donde en lugar de colocar Jehová han colocado Quirios, ¿ya? Y a veces han utilizado una contracción que es IAO, ¿ya? Que se refiere a Jehová, ¿ya? Es una contracción del nombre de Dios y es un fragmento del Levítico. Luego está el papiro Chester, ¿ya? Beauty, que fue hallado en Egipto. Viene del año 150. Esos son los más antiguos, ¿ya? Pero viene del 150 después de Cristo. Fíjense, esto es el orden de los más antiguos. Entonces, ¿por qué piensan que la Septuaginta es tan antigua cuando la evidencia arqueológica en manuscritos solamente refleja que hay segmentos del Pentateuco y no hay más? Lo más antiguo que se tiene sería del Chester Beauty, que es del año 150, ¿ya? Y es de Números y Deuteronomio, ¿no? Y después, lo que vendría, viene el año 230, ¿ya? Del siglo segundo, ¿ya? Luego vienen otros más. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado sencillamente es que ha habido modificaciones y parece muchos que acusan Orígenes, que ha tomado segmentos ya ah, de los dichos de Pablo, de los dichos de Pedro, de las cartas Paulinas y otros escritos más de Juan, y las ha insertado forzosamente en su exapla, ¿ya? Pero él, ¿de qué tiempo es? Es un cristiano del 256, ¿ya? Más o menos esa fecha. Entonces él ha escrito entre el siglo segundo al tercero y ha hecho sus inserciones a los manuscritos que habían de la Septuaginta conocidos, ¿ya? Y ahí es donde surgen, dice, divergencias en los manuscritos de la Septuaginta comparados con el texto masorético, con el texto hebreo, ¿ya? Por eso hay fallas, hay faltantes en la Septuaginta y algunas porciones del texto hebreo que, o sea, la, la Septuaginta añadió cosas que no estaban en el texto hebreo. Entonces, ¿culpa de quién? Orígenes, quien decidió redactar un Antiguo Testamento griego más satisfactorio a la comunidad cristiana, copiando segmentos paralelos en su exapla que se acomodaran al texto hebreo, pero con errores de traducción griega, ¿ya? Y basado en una traducción de un judío anterior que era Aquila y Símaco, porque si ellos eran, Aquila y Símaco parece ser que era la misma persona. Y Orígenes usó esos autores para hacer esto, ¿ya? Entonces, al insertar esto, cruzó mal, metió errores, y por eso los judíos se quejan hasta ahora. Después, Eusebio, Pánfilo y otros más entendieron que muchos de esas inserciones eran a causa de una simbología del relato diacrónico. Tenía que, parece que Orígenes, cuando quiso hacer su copia o sacar su versión de Septuaginta, ah, intentó acomodarlo a su pensamiento un poco cristiano, ¿no? Y la simbología que él entendía, ¿ya? Y eso ha llegado hasta nosotros por medio del códice serraviano, ¿ya?
Después hay otros códices más que sumarían a esto, ¿ya? Y surgían nuevas revisiones, como la revisión de Esiquio, quien revisó la Septuaginta, ya 310, 311, y no figura ninguno de los primeros manuscritos, excepto dice en la cueva en Qumran, ¿ya? Y pues bueno, ¿qué encontró él? ¿Ya? Encontró que posteriormente esto que haría la revisión de la Septuaginta, basado en el Hexapla de Orígenes, daría lugar a las versiones coptas, etíopes en general, ¿no? Así como a la ítala, latina antigua. O sea que esas traducciones de la ítala, la copta y las etíopes no son fielmente traducidas directamente del hebreo como la peshita, ¿ya? No son fieles traducciones, sino se han basado en el griego. Bueno, es lo que se sabe. Luciano, otra persona, Luciano de Samosata, muy conocido, ¿no? También con un equipo que tenía, hace un trabajo interesante y de pronto su traducción se llamaría Códice Veneto, ¿ya? En ese Códice Veneto colocaría porciones de Éxodo y Levítico. Bueno, luego surgiría otro códice a la luz que estaba muy escondido en el Vaticano y que no dieron a lugar ni a fotografiarlo y era tan oculto, pero este códice viene del año 325 que se llama Códice Vaticano, ¿ya? Y a veces muchos han intentado entender de que es una copia bien hecha, posiblemente después del Exepla. Otro códice que ya había salido a la luz antes que el Códice Vaticano sería el Códice Sinaítico, que lo sacan los protestantes y por envidia, ¿no? Y por celo, inmediatamente sale también el Códice Vaticano que estaba guardado, pero el Códice Sinaítico, conocido como Aleph, saldría del año 375, 400, pero dicen que son de la misma familia, o sea, son hermanas. Del Códice Vaticano y el Códice Sinaítico son similares. Y similares incluso hasta con el Códice Alejandrino, dicen, ¿no? Pero ¿qué pasó con el Códice Alejandrino? El Códice Alejandrino incluiría semejanza con el Códice Vaticano en especial, pero en parte el Códice Alejandrino tendría segmentos del Nuevo Testamento, ¿ya? Y hay cierta afinidad con el Exapla porque sigue esa tendencia. Y básicamente algunos han entendido que en su forma de escribir hay cierto rastro de escritura medio egipcia en su tipografía, ¿ya? ¿Por qué? Porque es en Alejandría. Alejandría es Egipto, ¿ya? De ahí es donde la relación de estos manuscritos darían también a luz nuevos segmentos del Antiguo Testamento y para eso también surgirían targumnes griegos, targumnes arameos, que reforzarían esas traducciones, ¿no? Para ver cuál está mejor. Versiones posteriores griegas han surgido como la versión Aquila, ¿ya? Y otra, se entiende que Aquila o Símaco, Símaco era, dice, un seudónimo de Aquila. Muchos dicen no, era diferente, pero gran mayoría piensa que Aquila es el mismo Símaco. Dicen que él era seguidor del judaísmo. No era judío en realidad, él era de Ponto, le había gustado, se había judaizado. Y de pronto él, como amante del judaísmo, ¿ya? Se volvió un alumno del famoso rabino Akiva, ya muy conocido. Es el primer rabino, uno de los más grandes rabinos que hablan, se menciona, aparte del rabino no, Maimónides, Akiva es uno de los más conocidos, y es donde él, su trabajo lo haría en el año 130, ¿ya? Haría una traducción intentando hacer de la traducción del hebreo al griego, posiblemente no todo,
pero se empeñó en intentar hacer algo bueno, ¿ya? Hizo un estándar de vocabulario, intentó acercarse, ¿no? A algunas, tomando la gramática griega que conoce y tradujo el Antiguo Testamento al griego. De ahí que en la primera versión de Aquila, luego surgiría la versión de Aquila, o perdón, de Símaco, ¿no? Que sería una segunda adaptación del texto de Aquila, tomando del griego igual, ¿ya? Y luego, más adelante, surgiría otro segmento también, llamado la versión de Teodosión, ¿ya? Teodosión del 180, ¿ya? Que muchos, ahí incluiría algunas citas del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y también colocadas en la epístola de Bernabé, en la epístola de Clemente, Pastor Hermas, ¿no? Que citan este texto de Teodosión, ¿ya? Que ahí hay variantes al texto hebreo, ¿ya? El otro grupo de targumnes son los targumnes arameos, que son pequeños comentarios, ¿ya? Que lo han hecho durante el tiempo del exilio babilónico. Los judíos comenzaron de pronto a, como había una, como dice, un tiempo muy difícil para ellos, entonces para mantenerse unidos lo que hicieron es intentar mantener sus creencias, ¿ya? Y como los niños que iban formándose y creciendo en un ambiente diferente, tenían que aprender arameo, ¿ya? Entonces el gobierno les obligaba y tenían como una lengua escondida el hebreo, ¿ya? Eh, Algunos dejaron de estudiarlo porque era un lenguaje escondido y generalmente, pues bueno, solamente algunos muy conocidos eh, que entre la clase alta hablaban lo que llamaban el hebreo puro, mientras los demás que iban ahí naciendo habían dejado de hablar el hebreo, ¿ya? Y estaban hablando una forma arameizada, ya arameo, medio mezcla, así como nosotros hablamos un poco español, portugués, así algo parecido, ¿ya? Y es ahí donde las sinagogas se preocuparon y es ahí donde empezaron a hacer pequeñas interpretaciones, ¿ya? De explicaciones de la traducción hebrea, ¿ya? Y es ahí donde se va dando explicaciones del mensaje por medio de paráfrasis. O sea, ¿qué significa? Que no eran traducciones, sino eran un versículo y una explicación en arameo del texto hebreo. Y así empezaron a hacer explicaciones destinadas a los que hablaban arameo, ¿ya? De varias citas bíblicas. Y ahí es donde, cuando ya regresaron, pues bueno, se habían llevado esas palabras arameizadas de la Biblia y luego en la tradición empezaron a enseñar el Targum oral como parte de la tradición ya que habían recibido y colocaron esa tradición de los Targúmenes que habían recogido como texto. Se entiende que Nehemías es el que facilitó esto, pero ya en el año 200 fue ya más, ¿no? Más desarrollada y aparecieron varios textos de esa transmisión recibida en el exilio y uno de los primeros es el Targum de Onkelos, el Targum de Jonathan, fíjense del año 1000, es lo más antiguo que se tiene, pero viene del siglo tercero, ¿ya? El Targum de Jonathan, que es del siglo cuarto, viene, pues bueno, es el más antiguo, pero incluye Josué hasta Malaquías, ¿ya? Pero, mm, o sea, hay cosas interesantes de este Targum. El Targum Pseudo Jonathan, que es importante, ¿ya? Del año 650, que tiene materiales del Midrash, ¿ya? Muy importante para la crítica, porque mezcla segmentos de Onkelos, ¿ya? Pseudo Jonathan dicen porque no se sabe si realmente ha escrito el judío Jonathan. Otro es el Targum Jerosimilano,
muy conocido de la Torá del año 700. Tiene un valor crítico. Hay un Targum cristiano de Génesis que es el Targum Neofiti, muy conocido por el judaísmo cristiano de los primeros siglos, muy importante, que relata de una interpretación de Jesucristo basado desde la óptica del Bereshit, del Génesis, muy buena, ¿ya? Que algunos judíos lo leen y otros no, porque es para mentes diferentes. En latín, las versiones que han empezado a circular eran pues la Vulgata latina antigua del año 200, que es conocida como Ítala, ¿ya? Ítala, ¿no? Ha surgido revisiones, revisiones y más, y de pronto se ha ido deformando, hasta de pronto la necesidad de que Jerónimo querían darle el trabajo de revisar la Ítala y él no ha querido. Ha dicho, es mucho, mejor me voy a estudiar hebreo y traduzco de nuevo. Y es la versión de la Vulgata, una traducción directa del hebreo. Hay un palincesto muy interesante. Palincesto significa que ah, alguien ha escrito en un rollo el texto hebreo antiguo y como no había material, alguien se ha puesto a borrarlo, ¿ya? Y al borrarlo, casi dejarlo medio blanco, no ha escrito sobre este rollo nuevamente, ¿ya? Pero por un trabajo de reconstrucción y por medio de una fotografía especializada, se ha recuperado el códice de palincesto de Wurzburg, ¿ya? Que son fragmentos de la Torah y de los profetas. Luego hay el códice de León, luego está la Vulgata de Jerónimo, ¿ya? Y bueno, luego hay versiones siriacas del Targum arameo, muy conocido, ¿ya? De Onkelos, que bueno, en siriaco se han basado en el Targum de Onkelos algunas cositas, ¿ya? Y han sacado su propia versión. Y han sacado una versión del Antiguo Testamento que se llama la Sirio Peshita, ¿ya? Que viene del siglo segundo y tercero. Luego han sacado en Lexapla de Orígenes, estaba un segmento de siriaco, ¿ya? Entonces, se entiende que ha sido tomado el códice Mediolanensis. ¿Qué segmento? Parece ser que tomaron Isaías, profetas menores, lamentaciones, ¿no? Reyes, ¿no? Entonces, la Exapla, recuerden que no es un libro, sino son varios rollos, ¿ya? Porque así se ha mantenido.